Dios. Tengo cierto rato intentando poder ministrar para la noche de hoy y para la gente que siempre está pendiente de nuestros mensajes. Pero bueno, vamos a ver si es posible que podamos avanzar y que podamos compartir y que podamos disfrutar de una palabra seria la noche de hoy. Saludos a todos. La pastora Rina les envía saludos. Gracias al Señor por esta bendita noche. Me disculpo por los ruidos que generalmente usted escucha cuando estamos haciendo este tipo de actividad, pero este espacio no está acondicionado para este tipo de actividad. Estoy aquí en un lugar de culto, lo que hemos nosotros denominado como el lugar emblemático, y puedo decir que delante de Dios estoy en este lugar. Dios ha hecho grandes cosas, así que bueno, estoy contento y agradecido con el Señor. La noche de hoy estamos en sentido de emergencia, gloria al Señor, debido a lo que se vive, debido a lo que se ve. Nos urge regresar, nos urge retornar. Cuando usted ve los escritos proféticos del Antiguo Testamento, el llamado de los profetas al pueblo era el llamado a regresar, el llamado al retorno. Gloria al Señor para siempre. Y este llamado de esta noche específicamente tiene que ver con retorno. Este llamado específicamente tiene que ver con abrir los ojos. Este llamado específicamente tiene que ver con soltar las ligaduras del hipnotismo. Este llamado tiene que ver específicamente con despertarnos del sueño. Este llamado específicamente tiene que ver con regresar a la relación de intimidad. Este mensaje específicamente tiene que ver con un momento definido. Este mensaje tiene que ver específicamente con tomar una posición vertical. Este mensaje específicamente tiene que ver, amado, con los altos niveles de dureza, de endurecimiento en los cuales hemos caído como iglesia. Sobre todo en los últimos 20 años hemos sido testigos de cómo la iglesia ha ido en un franco retroceso espiritual. Gloria al Señor para siempre. La iglesia de este tiempo, siempre lo digo, no es la iglesia que yo conocí hace 30 años atrás. Ir a un servicio hace 30 años atrás era algo glorioso. Ir a una vigilia hace 30 años atrás era algo glorioso. Pero ahorita hay aires de muerte, hay aires de decadencia, hay aires de indigencia espiritual, hay aires de miseria espiritual. Pero es porque la iglesia ha abandonado su relación de intimidad con el Señor, Y yo sé que generalmente a la gente no le gusta este tipo de mensaje. Yo sé que generalmente la gente no entra aquí porque la gente se siente ofendida. Yo sé que generalmente la gente no entra aquí porque la gente se siente insultada. Yo sé que generalmente la gente no entra aquí porque lo que se habla ofende a la religiosidad de mucha gente. Yo sé que generalmente la gente no entra aquí, gloria al Señor para siempre, porque la gente quiere solamente ser profetizada. Pero ¿cómo le profetizo victoria a alguien que nunca ha buscado a Dios? ¿Cómo le profetizo victoria
a alguien que no tiene una vida de intimidad con Dios. Entonces, el llamado es a retornar a la vida de intimidad, a la vida de intimidad, y eso lo describe el apóstol Pablo en una de sus cartas cuando dice, en la carta a los Romanos, el capítulo 13, verso 11, dice, y esto conociendo el tiempo, y esa palabra conocer es sumamente interesante porque tiene que ver con una relación de intimidad, tiene que ver con una relación íntima, tiene que ver con una relación profunda, tiene que ver con un grado, tiene que ver con un alto grado de sensibilidad, tiene que ver con tiene que ver con un profundo grado de sensibilidad. Sensibilidad. Por eso Dios habla, pero la gente no escucha. Dios está hablando, pero la gente no presta atención a lo que Dios está hablando. Gloria al Señor. Como dijo un pastor a quien escuchábamos predicar, la iglesia no quiere oír a Dios. La iglesia no quiere oír a Dios. El pueblo no quiere oír a Dios. ¿Y sabes por qué el pueblo no oye? ¿Sabes por qué el pueblo no es obediente? Porque hay gente que está bajo espíritu de hechicería. Hay gente que está bajo mantos de hechizo. Hay gente que está bajo espíritus de hipnosis. Hay gente que está bajo espíritus de hechicería. La gente no oye lo que Dios dice porque la iglesia está distraída. El pueblo no oye, no presta atención a la palabra y al anuncio divino para el tiempo final, porque la iglesia está estupidizada. Gloria al Señor. El pueblo no escucha lo que Dios está diciendo, porque el pueblo se ha conformado al sistema, el pueblo se ha conformado al medio, el pueblo se ha conformado a los espíritus inmundos, el pueblo se ha conformado a las distracciones, el pueblo se ha conformado al sistema. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 12 que no os conforméis a este siglo, gloria al Señor para siempre, pero el pueblo, la iglesia se ha conformado, y por eso es que, mi hermano, por eso es que hay tanta gente que ha salido, amén, por allí, bendiciones, pastora Rina, pastora Nancy Flores, y no sé quién más esté por allí, los bendigo a todos. Y por eso es que la iglesia ha salido porque estamos hablando de una relación de intimidad. No estamos solamente hablando de ir a un culto, porque si hablamos de ir a un culto, hasta el diablo va al culto. Si hablamos de ir a la iglesia, hasta el diablo va a la iglesia. Entonces no estamos hablando de ir a un culto, estamos hablando de una relación de intimidad, y por eso es que la iglesia no ve, por eso es que la iglesia no percibe. Gloria al Señor, que los días que vienen serán críticos, que los días que vienen serán terribles, que los días que vienen serán decisivos, que los días que vienen serán tremendos, que los días que vienen estarán cargados de oscuridad, que los días que vienen estarán cargados de tinieblas, que los días que vienen estarán cargados de rumores de guerra y de guerras, que los días que vienen estarán cargados de caos espiritual, político y social. Gloria al Señor. Y por esa razón Dios nos llama a retornar, alabado sea Dios para siempre, a la relación de intimidad por los días que vienen, por los días que vienen, por los días que vienen. Y por eso el apóstol Pablo, cuando expresa en este sentido, lo relaciona con el tiempo. Relación de intimidad con el tiempo, porque por el tiempo que nos ha tocado vivir, deducimos
que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. El que ha de venir vendrá y no tardará, y el que viene vendrá por una iglesia que ha permanecido, que ha permanecido, que ha permanecido, que ha permanecido en una relación de intimidad, una iglesia santa, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni alguna otra cosa que se asemeje a eso. Gloria al Señor para siempre. Pero el pueblo duerme. El pueblo duerme. Hace 30 años atrás yo recuerdo que, amado, los cultos que más se llenaban eran los cultos de oración. Yo recuerdo haber visto 30, 40, 50, 60, 70, 80 creyentes en un servicio de oración. Yo recuerdo haber visto en algunas vigilias 80, 90, 100 personas tomadas de la mano, 4, 5, 6, 7 horas, clamando a viva voz. Pero algo se perdió en el trayecto. Sobre todo, vuelvo y repito, sobre todo en los últimos 15 años, sobre todo en los últimos 15 años, hemos percibido que la iglesia ha caído. Hay aires de decadencia, hay aires de frialdad en el pueblo del Señor, en el pueblo del Señor. Y por eso cuando escuche que es interesante, porque Pablo menciona la palabra tiempo y la menciona como la palabra griega epikemai. Entonces lo que Pablo está diciendo, epikemai, Pablo está hablando en un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dormido. Epikemai, ¿por qué? Porque el pueblo había caído en sueño profundo. Epikemai, ¿por qué? Porque el pueblo había abandonado las primeras obras. Epikemai, ¿por qué? Porque el pueblo estaba siendo arropado por espíritus de hipnosis y de hechicería. Epikemai, ¿por qué? Porque el pueblo estaba corriendo en la misma onda que el sistema del presente siglo malo. Epikemai, ¿por qué? Porque el pueblo había abandonado su vida de relación de intimidad profunda con el Eterno. Epikemai, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba conformando al sistema. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo, hermano, mi estimado hermano, escuche esto. Está hablando en sentido de ser urgente, de tomar esto, amado, porque muchas veces Dios se expresa a través de siervos y de siervas, pero debido a nuestra ligereza, debido a nuestro poco sentido de urgencia, ignoramos que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Nuestra salvación está más cerca. Y por eso Pablo expresa epikemai. Hay un sentido de urgencia. Hay un sentido de urgencia en estas palabras. Hay un sentido de preocupación en el apóstol. Hay un sentido, hay una carga en el apóstol. Gloria al Señor, porque el apóstol está viendo
el enorme sentido de decadencia espiritual en la cual estaba cayendo el pueblo, epiquemai, porque está más cerca, y por el tiempo deducimos, por el tiempo, amado, por el tiempo, porque necesitamos tener cierto grado de intimidad con el tiempo. Entonces, por el tiempo deducimos que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Y generalmente la gente no entra aquí porque la gente no quiere oír que Cristo viene. Se está predicando que el rapto es algo místico. Se está predicando que el rapto es una falsa enseñanza. Se está predicando que ya Cristo no viene. Entonces, epiquemai, abre los ojos porque está más cerca. Epiquemai, abre los ojos, despierta. Alabado sea Dios para siempre, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, si el apóstol Pablo, escucha, amado, si el apóstol Pablo estaba diciendo epiquemai hace 2000 años atrás, si Pablo estaba contemplando a través de los ojos del Espíritu que el pueblo estaba cayendo en sueño profundo, ¿cuánto no más ahora podríamos considerarlo en ese sentido de urgencia? Entonces Pablo, escuche que esto es tremendo, porque esa palabra epiquemai no solamente es un sentido de urgencia, esa palabra epiquemai también hay un énfasis a la constancia, a la constancia, a la permanencia, a la perseverancia. Cuando el Señor Jesús dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero estamos en un tiempo donde la gente, donde los creyentes fácilmente se separan de su fe. Epiquemai, epiquemai, tiene que haber en estas palabras, si usted se ha detenido es porque así Dios lo ha deseado. Si usted se ha detenido, si usted se ha detenido es porque así Dios lo ha deseado. Si Dios lo ha detenido, es porque Dios desea que usted retorne al primer amor. Epiquemai, entonces hay un sentido de retorno en estas palabras. Necesitamos regresar, necesitamos volver, necesitamos, porque hay un sentido en estas palabras. Escuche que esto es tremendo y es profundo. Porque el apóstol Pablo relaciona la palabra tiempo con una palabra griega que es la palabra proskarterei, que significa ser diligente. Entonces, si el apóstol Pablo en esta carta a los creyentes de hace 2000 años atrás, si hace 2000 años atrás el apóstol Pablo estaba expresando en sentido de ser diligentes, cuánto no más ahora la iglesia de este tiempo tendría que comenzar a caminar en ese sentido de diligencia, de perseverancia, de insistencia, a pesar de las presiones, a pesar de las tentaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las calumnias, a pesar de las críticas, a pesar de las malas informaciones, a pesar de la influencia de la brujería y de la hechicería que hay. Cuánto nomás nos corresponde a nosotros como creyentes del siglo XXI caminar en sentido
de perseverancia y de diligencia. Entonces, esa palabra proscarterei, escuche, es el énfasis hay un énfasis de disponibilidad. ¿Qué tan disponible se encuentra usted para el Señor esta noche? ¿Qué tan disponible se encuentra? Anteriormente yo iba a la vigilia y me quedaba en el ayuno. Anteriormente, te estoy hablando de hace 27 años atrás. Yo iba a la vigilia, me llevaba un bolso con ropa, porque ya iba en la disposición de no solamente vigilar, sino quedarme en el ayuno. Después del ayuno nos íbamos a visitar. Después del ayuno nos íbamos a predicar. Después del ayuno nos íbamos a las campañas. A su nombre sea la gloria. Pero por eso dije hace algunos días atrás que la iglesia de este tiempo no se parece en nada a la iglesia de hace 30 años atrás, porque mucha gente está indispuesta. Por eso la gente no entra aquí, porque la gente se siente confrontada. La gente no entra aquí porque la gente se siente confrontada. La gente no entra aquí porque la gente se siente ofendida. La gente no entra aquí porque la gente no quiere la verdad. Pero la verdad es que la iglesia muere. La verdad es que muchos pastores están muriendo. La verdad es que muchos de los que se levantan a ministrar en un altar son cadáveres espirituales. La realidad es que muchos de los que cantan no tienen una vida de intimidad con Dios. Y por eso es que lo que se canta es muerte. Por eso es que lo que se canta no influye en la espiritualidad. Por eso es que la iglesia, en vez de ser más espiritual, es más carnal. Porque la gente que está ministrando no está caminando en sentido de episquema. No hay un sentido de devoción. No hay un sentido de respeto hacia lo que ha sido consagrado. No hay un sentido de temor a Dios. La iglesia se ha convertido en los servicios se han convertido, hay un sentido de hipnotismo, hay un espíritu de hipnosis. Y por eso es que la iglesia ha perdido realidad y ha caído en el retroceso espiritual y moral en el cual ha caído. Porque hemos descuidado lo más importante. Hemos descuidado nuestra vida de intimidad con Dios. Y por eso Pablo está diciendo, lo que literalmente está diciendo Pablo es: ustedes necesitan despertar urgentemente. Es lo que está diciendo Pablo. Ustedes por el tiempo no deducen. Ustedes por el tiempo no deducen que nuestra salvación está más cerca. Entonces es un llamado, porque lo que Pablo está intentando de hacer al expresarse en Romanos capítulo 13 verso 11, lo que Pablo está intentando es de despertar a un pueblo que ha caído en el sueño espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Si hace 2000 años atrás la iglesia estaba dormida, si hace 2000 años atrás la iglesia ya estaba, habían síntomas de frialdad, ¿cuánto no más hoy? Nosotros
necesitaríamos llevar a una consideración profunda lo que está expresando el apóstol Pablo. Entonces habla de estar dispuesto, pero hay una indisposición en mucha gente. La gente está más dispuesta para lo secular que para lo espiritual. La gente está más dispuesta para ir a hacer cosas seculares que para ir a hacer cosas espirituales. Entonces, el apóstol Pablo dice, episkemai, despiértate porque te estás muriendo. Hello, despiértate porque te estás muriendo y no te estás dando cuenta. Despiértate, despiértate porque vas en sentido de retroceso espiritual y no te estás dando cuenta. Gloria al Señor. Entonces escuche que esto es poderoso. Bendigo a toda la gente que está por allí. Si usted me ayuda a comentar, el video corre. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora. Y esa palabra hora, escuche, de la palabra hebrea sha'at, lo que literalmente nos está diciendo es que el tiempo es corto. Lo voy a repetir, lo que literalmente nos está diciendo es que el tiempo es corto. Por eso el Señor dice, oh, escúcheme mi estimado hermano, le estoy hablando en el amor. Escuche, cuando el Señor dijo que en el tiempo final los días serían acortados. Mi hermano, tú no tienes la capacidad para deducir que el tiempo anuncia que Cristo viene. Mi amado, tú no deduces por el reloj, por el cronos, tú no deduces que está más cerca de nosotros nuestra salvación. Tú no deduces, mi estimado hermano, por los acontecimientos del presente tiempo, que nuestra salvación está más cerca que hace 30 años atrás. Entonces la iglesia ha perdido su capacidad de discernimiento, porque por el tiempo podemos concluir, amado, esto es terrible lo que está aconteciendo, pero nos queda poco tiempo, y mucha gente será sorprendida por acontecimientos, porque los falsos profetas, amado, le hemos dado falsas esperanzas a la gente. Muchos le han dado falsas esperanzas a la gente. Estamos preparando a la iglesia, pero no estamos preparando para cuando el Señor venga, la halle haciendo así en una vida de relación con Él. A su nombre sea la gloria. Pero esta misma noche, escucha, podríamos ser sorprendidos. Porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Él vendrá como ladrón en la noche. Escucha, mi amado. El tiempo que nos queda es corto. Despiértate, mi estimada hermana, mi estimado líder, mi estimado pastor, mi estimada pastora, líderes, ministros, profetas, pueblo de Dios en general. El tiempo es corto. Nuestra salvación está más cerca. Y por eso Pablo, hay un sentido de urgencia en lo que Pablo dice. Él dice que es hora de levantarnos. Levantarnos. Esa palabra levantarnos, escuche qué interesante, del hebreo kin,
es erguirse. Denota cualquier movimiento hacia una posición vertical, hacia arriba, tal como levantarse de la cama. Entonces nosotros necesitamos levantarnos de la cama. Nosotros necesitamos sacudirnos del sueño y del letargo, amado, porque el tiempo anuncia, y muchos duermen. El tiempo anuncia y muchos están en el descuido. El tiempo anuncia y muchos han caído en el retroceso moral y espiritual. Alabado sea Dios para siempre. Levántate de la cama, levántate del descuido, levántate. ¿Por qué? Porque está más cerca por el tiempo, amado. Deduzca, saque sus conclusiones, vea los acontecimientos que están en pleno desarrollo en las diferentes naciones del mundo. Concluya, tenga una óptica bíblica al respecto del tiempo, tenga una óptica del espíritu. Refiero a los acontecimientos, porque por el tiempo deducimos que nosotros necesitamos acelerar. Por el tiempo deducimos que nosotros necesitamos, amado, levantarnos de la cama. Sacúdase de esa cama, sacúdase de ese velo, de ese manto, de ese hechizo, de ese embrujo. Sacúdase, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo no he venido a presentarle una falsa promesa, porque la gente, escuche, es tremendo. La gente no quiere la verdad. La gente quiere la manipulación. La gente ama ser manipulada. La gente ama la manipulación. La gente no da voluntariamente. A la gente le gusta ser manipulada. A la gente no le gusta la verdad. La gente tiene problemas con la verdad. A la gente le encantan los brujos y los hechiceros y los hipnotistas que están en los púlpitos. Gloria al Señor para siempre. Pero el apóstol Pablo dice, escuche que es tremendo. Pablo dice, esa palabra levantarnos es el inicio de una acción, es un contraataque. Amado, tiene que ver con una posición correcta, porque está más cerca de nosotros nuestra salvación. El asunto es que Dios está hablando, pero la gente sigue arropada. El asunto es que Dios está hablando, pero la gente sigue ignorando las palabras de Dios. El asunto es que Dios está hablando, pero muchos siguen en el descuido. El asunto es que Dios está hablando, pero la gente sigue ignorando la verdad del Eterno. Gloria al Señor. El asunto es que Dios está hablando, pero la gente no está prestando atención al tiempo. Alabado sea Dios. La gente, Dios está hablando, el asunto es que Dios está hablando, pero la gente se ha tapado los oídos y los ojos. Gloria al Señor para siempre. Dios está hablando, pero la gente sigue estando en su posición. Estimado hermano, usted necesita levantarse hoy, usted necesita erguirse. Gloria al Señor. Usted no deduce por el tiempo.
Mira, la gente está tan absorbida por el sistema. Esto fue lo que, Pastora Rina, lo que literalmente aconteció cuando la nación de Israel entró dentro de los límites geográficos de la nación de Egipto. Y hay un tema porque hay espíritus que están controlando la vida de muchos. Hay espíritus de ilusionismo que están gobernando la vida de muchos. Por eso cuando Israel salió en el éxodo hacia lo que Dios les había prometido, lo único que deseaba Israel era regresar a la esclavitud. Lo único que deseaba Israel era regresar, porque había un manto de hechicería, como lo hay ahora, y cuánto no más ahora, y cuánto no más ahora, cuánto no más ahora, cuánto no más ahora. Por eso la magia, escuche que esto es interesante, por eso la magia tuvo un papel importante en la religión egipcia. Entonces los magos, si no estaban inspirados por poderes preternaturales, operaban bajo la ilusión óptica, el juego de manos o la manipulación. Por eso fue que cuando Moisés arrojó la vara, cuando Aarón arrojó la vara se convirtió en serpiente, pero los hechiceros de Egipto arrojaron sus varas y sus varas también se convirtieron en serpientes. Porque hay un espíritu inmundo de hechicería y por eso es que tenemos a tantos brujos y hechiceros en los altares con títulos de profeta, que lo que están haciendo es estupidizar, embrujar, hechizar e hipnotizar al pueblo, porque el pueblo perdió su relación de intimidad con el Eterno. Y por eso es que el pueblo no deduce, el pueblo no deduce, el pueblo no deduce por el tiempo que nuestra salvación, si en el tiempo del Éxodo los niveles de hechicería eran altos, ¿cuánto no más ahora? ¿Cuánto no más ahora? Y por eso es que Dios habla, pero la gente no retorna a Dios, porque hay un manto, porque hay un velo, porque hay un espíritu hipnotista, porque hay un espíritu inmundo, gloria al Señor, porque hay un velo que ha cegado al pueblo. Y por eso es que la gente no entra aquí. La gente no entra aquí porque la gente, Pastora Rina, la gente ama la mentira, la gente ama la brujería, la gente ama la manipulación. Yo delante de Dios estoy y puedo decirte que más del 80% de lo que se profetiza por las redes son espíritus de adivinación y de hechicería. Alabado sea Dios para siempre. Y por eso es que el pueblo duerme. Por eso es que tenemos creyentes consultando brujos. Por eso es que tenemos creyentes consultando a los hechiceros. Por eso es que tenemos creyentes buscando respuestas en los hipnotistas. Por eso es que tenemos tantos creyentes que van a leerse la mano, el iris del ojo.
porque la gente ama la oscuridad, porque la gente ama la brujería. Y por eso es que la gente no entra aquí, porque la gente sabe que al entrar aquí van a ser confrontados, porque la gente sabe que al entrar aquí se le va a caer la máscara, porque la gente sabe que al entrar aquí van a ser sacudidos con una palabra de verdad. Pero la gente no quiere la verdad. Y por eso es que cuando usted va a los cultos, usted lo que siente es demonios. Por eso es que cuando usted va a las vigilias, usted lo que siente es un manto. Por eso es que cuando usted va a las escuelas dominicales, usted siente que hay algo raro. Gloria al Señor para siempre. Porque la iglesia duerme. Porque la iglesia duerme. Porque los pastores porque los pastores han abandonado su vida de relación con Dios, y por eso es que la gente no entra aquí. Por eso es que la gente dice: Andy, tú eres muy dramático predicando. Por eso es que la gente no invita. Alabado sea Dios para siempre, porque la gente se acostumbró a ese juego diabólico, porque la gente se acostumbró a esa manipulación, porque la gente se acostumbró a esa mugre, a esa inmundicia. Gloria al Señor para siempre. Y por eso es que el pueblo anda como loco. Por eso es que la gente anda estupidizada y agobiada, porque hay un manto que se arrojó. Hay un manto que cayó sobre muchas cabezas. Y por eso es que por el tiempo la gente no deduce que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Por eso la palabra sueño, cuando el apóstol Pablo, escuche que es interesante porque el apóstol Pablo está hablando algo fuerte. El apóstol Pablo dice que es ya hora de levantarnos del sueño. Y esa palabra sueño es la palabra griega ignos. La palabra griega para la palabra sueño es la palabra ignos. Es hipnosis, es hipnotismo. Son las distracciones que se nos presentan a través de las redes, a través de los medios, a través de la radio, a través de la televisión. Escuche, Pablo dice que es ya hora de levantarnos del sueño, hermana Danelis, hermana Anadelis, Paul, amiga, te bendigo en el nombre del Señor. Entonces esa palabra sueño, escuche que es tremendo, indica al espiritualmente indolente. Son los creyentes que han muerto. Son los creyentes inactivos e insensibles a las responsabilidades. Cuando Pablo dice que es ya hora de levantarnos del sueño, amados, si había muerte espiritual hace 2000 años atrás, por el tiempo deduzca, por la óptica bíblica que usted pueda tener, deduzca si no hay muerte espiritual en la iglesia. Y por eso Pablo expresa sentido de urgencia en esto. Escuche, porque hay pastores muertos, porque hay líderes muertos, porque hay iglesias muertas, porque hay iglesias que duermen profundamente. Y por eso es que hay caos en la iglesia, por eso es que hay confusión en la iglesia, por eso es que hay espíritus de adulterio en la iglesia, por eso es que hay inmoralidad sexual en la iglesia. Entonces Pablo dice, escuche, que esto es tremendo, escuche mi estimado hermano. Pablo habla del grado de insensibilidad. Y escuche lo que dice: la noche está avanzada. La noche está avanzada.
todas las áreas de nuestro mundo se han oscurecido. A lo sumo la moral, la ética, la política, las relaciones internacionales, Israel, la religión, la economía, el ecologismo, humanidad en oscuridad, desorientada, en caos, confundida, tropezando. Y esto está en la iglesia. Esto es religión sin el Espíritu, cristianismo sin Cristo, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno. La noche está avanzada. Es la apostasía, que es una señal inminente del fin, vista a través del rechazo a Dios y su poder, a la verdad de Cristo como Hijo de Dios y al poder de Jesucristo y el poder de Jesucristo, a la segunda venida de Jesús, a la fe, a la Biblia, a su sana doctrina, a la santificación, a la piedad, a la moral cristiana, a la verdadera comunión, al temor de Dios, a la humildad y dependencia de Dios y a la autoridad divina. Amado, porque hay todo un sistema de antivalores. Vea cómo en estos últimos 15, 20 años el mensaje de los predicadores ha ido cambiando. ¿Cuál es el énfasis que hacen los predicadores de este tiempo? Porque hay un sistema de antivalores. Amado, si ya se está predicando que Cristo no viene, saque sus conclusiones. Si ya se está predicando que orar, no hay que orar porque ya Cristo oró, saque sus conclusiones. Si ya se está predicando que no hay que ayunar, que no hay que leer la Biblia, saque sus conclusiones. Es todo un sistema de antivalores y ese sistema ha infiltrado a la iglesia del Señor. Por eso hay un sentido de urgencia, que la gente tiene que despertar, que la gente se tiene que sacudir. Estimado hermano, que si usted siente que esto le está hablando, es porque la puerta de la gracia todavía está abierta y Él está diciendo que el que quiera beber, que venga y que beba gratuitamente del agua. Alabado sea Dios para siempre. Hay un sentido de urgencia que usted necesita regresar a las rodillas, usted necesita clamar, usted necesita buscar a Dios. Entonces Él dice que la noche está avanzada y está hablando allí. La noche está avanzada del alto grado de inmoralidad. El alto grado de inmoralidad. El retroceso moral de la humanidad. La degradación de los valores que caracterizaron a la iglesia. Escuche. Pablo dice que desechemos pues las obras de las tinieblas. Porque esta oscuridad que hay, el asunto es que la gente no discierne, Pastor Arrima. Por eso la gente no entra aquí. Porque la gente quiere seguir en su ceguera. Porque a la gente le gusta la inmundicia. Porque la gente se acostumbró al lodo y a la mugre. Por eso es que la gente no entra aquí. Porque la gente quiere seguir ciega. Pero la verdad es, que lo escuche el que esté allí, la verdad es, y aunque el diablo se burle, y aunque la gente se burle, y aunque la iglesia se burle,
Y aunque la iglesia levante persecución contra este mensaje, la verdad es que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y Él vendrá por una iglesia que está despierta, señores. Él vendrá por una iglesia que no está comprometida con los principados y las potestades, que son los verdaderos líderes mundiales. ¿Quiénes son los verdaderos líderes mundiales? Los demonios. ¿Quiénes son los verdaderos líderes, líderes mundiales? Principados y potestades, señores. Por eso las redes están dirigidas por demonios. Hay palabras que no se pueden expresar a través de estos medios, porque este sistema está regido por demonios, por brujos, por brujas, por hechiceros. Y todo, amado, todo lo que se dirige a través de estos medios es para mantener al pueblo distraído, hipnotizado, estupidizado. Por eso es que no hay gloria en la casa. Por eso es que no hay milagros en la iglesia. Por eso es que ya la gente no quiere congregarse. Porque la gente está hipnotizada. Los medios, las redes han hipnotizado al pueblo. Entonces escuche, Pablo dice, vistámonos las armas de luz. Y eso, cuando Pablo dice, vistámonos las armas de luz, habla de estar ocupados en acciones que van en contra de las acciones de la oscuridad. ¿Cuáles son las acciones que van en contra de las acciones de la oscuridad? Si usted tiene una óptica bíblica, si usted tiene una mente bíblica, si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, saque sus propias conclusiones. Por eso es que se está predicando que no hay que orar. Por eso es que se está predicando que la guerra espiritual no es bíblico. Pero literalmente lo que está aconteciendo aquí esta noche es un choque de poderes. Que se está predicando que no hay que reprender. Que se está predicando que la liberación es demoníaco. Eso se está predicando. Eso se está predicando. Entonces deduzca. Porque Pablo lo que le está diciendo a la iglesia es, deduzcan por el tiempo si lo que yo les estoy hablando no es verdad. Por eso usted tiene que tener cuidado. ¿A quién usted está escuchando predicar? Usted tiene que tener cuidado. ¿Quién está poniendo sus manos sobre su cabeza? Por eso usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que estar alerta. Usted tiene que estar atento. Porque mientras nosotros jugamos, el diablo no está jugando. Mientras la gente juega a ser cristiano, el diablo no está jugando. Mientras la gente juega a la iglesita, el diablo no está jugando. Entonces Pablo dice, despierten, despierten. Pablo dice, sacúdanse. Pablo dice, vuelvan
en un sentido de intimidad a Dios. Despierte, porque está más cerca, está más cerca. Y por eso, los meses que vienen, voy bajando, estoy ya cerrando el mensaje, por eso los meses que vienen y los años que vienen serán determinantes para la iglesia. Y si la iglesia no despierta, millones de almas se irán al infierno, porque hemos abandonado nuestra posición. Hemos abandonado, nos hemos desnudado, nos hemos desvestido. Cuando Pablo dice, vístanse las armas de luz, si está diciendo que se vistan, era porque estaban desnudos. Si estaba diciendo vístanse, era porque estaban sin ropa. Si estaban diciendo vístanse, amado, es tremendo. Amado, es tremendo. Vístanse las armas de luz. Y las armas de luz están bien definidas en la carta a los Efesios. Cuando Pablo dice, Pablo abre una ventana a la realidad espiritual que vivimos. El asunto es que no vemos demonios en muchas de las cosas que nos rodean. Pero en muchas de las cosas que nos rodean y que son habituales para nosotros, hay demonios que están operando para mantenernos a nosotros en una posición que no debería ser la posición de un verdadero creyente. No es que yo vea demonios hasta en la sopa, pero hay todo un sistema demoníaco cuando Pablo dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y si Pablo lo está diciendo, deduzca por qué Pablo lo estaba diciendo. No ignoramos su maquinaria. No ignoramos sus maquinaciones. Y por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. Y si está diciendo vestidos, era porque no estaban vestidos. Si le está diciendo vestidos, era porque se habían quitado el traje. Si está diciendo vestidos, era porque habían caído en el descuido. Si está diciendo vestidos, era porque estaban en la indolencia espiritual. Si le está diciendo vestidos, era porque habían caído en la indigencia espiritual. Entonces él les está diciendo, vístanse de nuevo, vístanse, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y por eso es que hay muchos que no han podido estar firmes. Por eso es que vemos a tantos pastores cometiendo locuras. Por eso es que vemos todo lo que se está moviendo a nivel de escándalo dentro de la iglesia del Señor. Por eso es que vemos pastores atentando contra su propia vida, pastores dando mal testimonio. Por eso es que vemos tantos que en vez de ir adelante van hacia atrás. Por eso es que tenemos una deserción histórica de creyentes en la iglesia, porque abandonaron escuche que es tremendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, porque vea la óptica que tiene Pablo al respecto de lo que gobernaba en el tiempo en el cual él escribió estas palabras.
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando él dice gobernadores de las tinieblas de este siglo, está hablando de gobiernos, está hablando de sistemas, está hablando de ministerios. ¿Qué gobierna? ¿Qué es lo que realmente gobierna detrás de los presidentes de las naciones? Principados y potestades de las tinieblas. Por eso todo lo que se anunciará en los próximos meses y años a nivel de leyes será contra lo que predica la verdadera iglesia. Pero la iglesia no discierne, Pastora Rina. La iglesia le está siguiendo la onda a los demonios. La iglesia le está siguiendo la onda a los brujos. Él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y si les está diciendo, tomen la armadura, era porque no habían tomado la armadura. Estaban desnudos. Escuchen lo que dice. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La gente no quiere la verdad. Pero el cinto era lo que hacía que toda la armadura pudiese mantenerse ajustada. Por eso es que hay tantos creyentes cavilantes. Por eso es que hay tantos creyentes caminando. Hay un sentido de duda que ha arropado al pueblo de hoy. Porque no hay una óptica adecuada. Y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque es que hay un movimiento, mi estimado hermano. Usted no percibe que hay un movimiento de oscuridad. Usted no percibe que en este tiempo hay más tinieblas que hace 30 años atrás. Usted no percibe en las madrugadas que hay demonios que se mueven. Usted no percibe en las noches que son más oscuras las noches. Amado, usted no percibe que los días son más cortos y que las noches son más largas. Amado, usted no percibe que en este tiempo hay más inmoralidad sexual que en el tiempo de Sodoma y de Gomorra. ¿En qué mundo usted vive? ¿En qué planeta usted vive? ¿Qué Biblia usted está leyendo, mi estimado hermano? ¿Qué óptica usted tiene al respecto del tiempo? ¿Qué dice el tiempo? Escucha, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Y vamos en el mismo sentido. Porque si él está diciendo que oren, era porque habían dejado la oración. Si él está diciendo que velen en eso, que sean perseverantes, era porque habían dejado de ser perseverantes. Entonces le está diciendo es, despierten porque está más cerca. Yo les bendigo a todos la noche de hoy. La hermana Anadeli, la hermana Dubrasca, la pastora Rina, toda la gente que nos ha escrito, la hermana Esperanza Narváez está por allí, la pastora Nancy Flores, pastora, bendiciones. Doy gracias al Señor por todos los que se han detenido y han sido pacientes para escuchar esta palabra.
Yo le recomiendo que usted comparta esta palabra. Si usted conoce de alguien que esté apartado, descarriado, es recomendable que esa persona pueda escuchar esta palabra. Está más cerca. Escuche, y Pablo dijo hace 2000 años atrás, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y si estaba más cerca hace 2000 años atrás, saca tus propias conclusiones. El que ha de venir vendrá y no tardará.